Bien, ya estamos grabando, así que miren, primer pregunta. Bueno, veo que se termina la clase, nadie tiene dudas, me alegro mucho. Que Yo, profe, hola. fue bastante dinámico esto, fue bastante rápido, la verdad que ha sido un gusto vernos. Un feriado a las 8. Sí, Zaira, te escucho. Nos conectamos para decirle No feliz día encuentro... nomás, profe. Claro. No encontraba el artículo. Yo quería hacerle una pregunta sobre la diferencia. Si una de las diferencias entre el modo de extinción de abandono de trabajo y el otro, que se me perdió... El 244 es, el 244 es abandono y el 241, Sí. segundo párrafo, es por comportamiento inequívoco de las partes. Ese. Una de las principales diferencias entre esos dos es que en el abandono tiene que haber intimación por parte del trabajador, mientras que en el otro no. Exacto. O sea, Aprovecha. En el abandono, hasta tanto el trabajador no haya hecho la intimación, perdón, el empleador, no se puede constituir el abandono. Correcto. Mientras que en el otro, lo que sucede es que el trabajador no va, demostrando desinterés, me acuerdo que salió con la clase, y el empleador no intima, entonces ahí como que quedaría configurado. Exacto. ¿Sí? Aprovechamos y reforzamos los dos. Está bien lo que dijiste, Zaira, solo que los tomo como para reforzar. 244 abandono es un requisito para que se configure que haya una intimación por un plazo mínimo razonable, dijimos 2 días hábiles laborales es el plazo que se toma. La intimación tiene que ser a ese efecto, a efecto de que se presente a realizar su tarea o justifique la inasistencia. Recuerden que le aportamos un elemento que para que exista abandono tiene que haber un desinterés del trabajador. Si el trabajador no está yendo porque tiene una causa fundada, como por ejemplo está enfermo, no hay técnicamente abandono del trabajo. Se hace la intimación, pasa el plazo, no se presenta o no contesta, y recién allí se comunica la extinción por abandono. En términos de la clasificación que veníamos haciendo, si es unilateral, bilateral, dependiendo de la voluntad de uno, dependiendo de la voluntad de los dos, aquí el que va a configurar la extinción es el empleador. Una vez que formula la intimación y el trabajador no concurre, recién ahí queda perfeccionada la extinción por abandono. En cambio, en el 241, segundo párrafo, algún micro prendido ahí está. En el 241, recuerden que el 241 tiene el primer párrafo, es la extinción por mutuo acuerdo. Aquí es un acto bilateral, requiere de un acto expreso de ambas partes, que la propia ley lo ha instrumentado como formal y dice que para que sea válido debe ser realizado ante la autoridad administrativa o por escritura pública. Ese es el primer párrafo, donde ambas partes coinciden en ponerle fin a la relación laboral. Pero el que estaba preguntando Zaira es el segundo párrafo, donde también hay un comportamiento de ambas partes, pero es un comportamiento inequívoco, si se quiere, pasivo, o sea, no requiere de una actitud porque no hay intimación. Lo que va a ocurrir es que el trabajador deja de concurrir a trabajar, el empleador no lo intima, transcurre el tiempo y por hechos que deben ser relevantes, que deben ser manifiestos, se puede presumir la extinción. La presunción esta, recuerden que es juris tantum, esto es, podría el trabajador acreditar de que no hubo una voluntad extintiva. ¿Por qué? Porque debemos estar al principio, que ya estudiamos, que es el principio de continuidad. O sea, siempre ante la duda tenemos que estar por la sobrevida del contrato. Por eso es que esta es una excepción. A la pregunta concreta de Zaira, diferencia entre abandono y extinción por comportamiento inequívoco. En el abandono se requiere intimación formal por un plazo mínimo determinado. En el comportamiento inequívoco no hay extinción, sino que hay una cuestión de hecho, una cuestión fáctica. Dejé de ir a trabajar, no me han requerido ni me han intimado a que me presente, y por el transcurso del tiempo y algún hecho que puede ser revelador, puede concluirse de que hay una voluntad extintiva de ambas partes. Acá, recuerden que suele ser un elemento muy determinante, por ejemplo,
que el trabajador haya celebrado nuevo contrato de trabajo con otro empleador, con misma carga horaria, por ejemplo. Entonces ahí sería como una forma muy evidente de dejó de ir a trabajar, no renunció, no lo intimaron, pasó el tiempo, pero está trabajando en otro lugar. Bueno, ahí hay una conducta inequívoca, evidente. ¿Quedó claro, Zaira? Pero tu respuesta era correcta, lo único que tomé y amplié un poquito para refrescar las dos formas de crítica. Sí, profe, Profe. gracias. ¿Personería jurídica y gremial es lo mismo? O sea, ¿son sinónimos? No, en realidad la ley está, Habla gremial. vamos a trabajar rápido con esto del zapping, de pasar de un tema a otro, porque si no la clase de consulta no va a servir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Sol? Salimos de extinción, nos fuimos a la ley 23.551, ley de asociaciones profesionales. Ustedes ya hicieron el práctico, y la gran discusión es que en nuestra legislación hay dos formas en que una asociación sindical puede constituirse. La primera es por simple inscripción. Ese es el trámite básico, que es con el cual, como cualquier asociación o fundación, se registra como tal. Luego que está simplemente inscrita, en la medida que acredite la mayor representatividad y el paso del tiempo, puede obtener la personería gremial. No es lo mismo personería gremial que personería jurídica. ¿Por qué? Porque personería jurídica es un término o una categoría que utilizamos a otros fines y no en el ámbito del derecho colectivo de trabajo. Entonces aquí los sindicatos pueden estar simplemente inscriptos o tener personería gremial. Esas son las únicas dos formas en que las asociaciones sindicales son registradas en la ley 23.551. A la pregunta concreta, Sol, no es lo mismo. No, o sea, lo que usted acaba de decir lo sabía, pero yo tenía entendido, no sé por qué, que personería gremial y jurídica eran sinónimos. Entonces a veces decía jurídica y a veces decía gremial como... No es lo mismo. mismo. Bien, no es lo mismo. Gracias, profe. Profe, respecto a la pregunta de Sol, ¿una persona puede estar afiliada tanto a un sindicato con personería gremial y también a una simplemente inscripta o solamente a una? En principio, si bien la afiliación es libre, no podría un trabajador estar afiliado a más de una asociación sindical o sindicato de la misma actividad o con el mismo alcance de representación. Esto es, si yo estoy inscrito porque soy un trabajador de comercio al sindicato de empleados del comercio que tiene personería gremial, no podría en paralelo inscribirme a un simplemente inscripto que también sea del ámbito de comercio. Esto que técnicamente es así, en la práctica ha tenido una importante distorsión en los últimos años, porque aparecieron, como les comenté en las clases, algunas asociaciones sindicales, sobre todo de segundo o de tercer grado, como puede ser la CTA, donde se permite la libre afiliación aún no requiriendo ser empleado. Por ejemplo, se pueden afiliar hasta los desocupados. Entonces, si yo te contesto técnicamente, Abigail, te diría, no es posible porque vos deberías estar inscrito solo en una. Ahora, en la práctica sí es posible, porque como se han dado ya asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones, que son de objeto amplio y múltiple, hay trabajadores que están en una simplemente inscrita y en una con personería gremial. O sea, que se podría dar en la práctica la doble afiliación. Gracias. Profesor, usted dijo que las multas de la ley de empleo no son acumulables con la de la ley 24.013, me parece. La 24.013, Caro, es la ley de empleo. Caro, la 24.013 es la ley de empleo. Con la 25 es entonces. 25.323, el artículo primero. El artículo primero de la 25.323 claramente dice en el último párrafo que las multas que ahí prevé, que es el 100% del 245, no es acumulable con las 24.013, que es la ley de empleo. ¿Y por qué es eso que no son acumulables? Primero porque lo dice la norma, que es una respuesta bastante obvia. La norma lo dice expresamente. Y la razón de ser es porque el objetivo, si bien es similar, no es el mismo. La 25.323 sanciona la defectuosa registración o la inexistencia de registración cuando ya
tengo ventilada la cuestión en juicio, o sea, cuando como consecuencia de un juicio queda demostrado que la registración fue defectuosa o que no hubo. En cambio, la 24013 tiene como objetivo que vigente la relación laboral, yo intime para que se subsane y se produzca la registración. Entonces, los objetivos de las dos leyes son diferentes. Y el momento en cuando puedo aplicar uno o puedo aplicar otra es diferente. Esa es la razón de ser. Profe, cuando hay una medida de acción directa, cuando hay un conflicto colectivo, ¿la conciliación es obligatoria? Ailem, a la respuesta fácil es sí. Si hay una medida de acción directa, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, interviene y aplica la 14786 porque entiende que hay un conflicto colectivo, lo que va a resolver es una conciliación obligatoria. Ahora, si yo te doy eso así y vos lo tomás a rajatabla, te vas a encontrar, cuando ejerzas la profesión, de que muchas veces, aún habiendo un conflicto colectivo, no se dicta la conciliación obligatoria, sino que el ministerio cita a las partes a una primera audiencia de conciliación, pero no dentro del marco de haber decretado la conciliación obligatoria, sino que la cita para escucharla y tratar de conciliar antes de tomar otra medida. A veces les va a pasar de que puede haber en un conflicto una o dos audiencias previas a ver si se resuelve y se levantan las medidas. Cuando el ministerio, es decir, la autoridad de aplicación, advierte de que el conflicto está con tal grado de tensión que no se puede resolver de otra manera, recién ahí decreta la conciliación obligatoria. ¿Por qué no lo hace muchas veces de inicio? Porque como los plazos son acotados, se gasta ya la bala que tiene de plata. Entonces, a donde decretó la conciliación, empieza a correr el plazo de los 15 días y aún con la prórroga, si se terminaron los plazos y no se pudo arreglar, el conflicto sigue. Por eso te explico que en la práctica hay veces que la autoridad de aplicación no arranca dictando la conciliación obligatoria, sino que cita a las partes a una audiencia de conciliación. Si lo resuelve ahí, bárbaro. Ahora, si ve que no lo puede resolver, ahí entra en el mecanismo de la 14786 y aplica el dictado de la conciliación obligatoria. Recuerden, voy un poquito más allá de lo que preguntó Ailén, que en nuestro sistema la conciliación es obligatoria, pero el arbitraje no es de sometimiento obligatorio. O sea, termina la etapa de conciliación, no se resuelve el conflicto, las partes pueden voluntariamente someterse a arbitraje. Si se someten voluntariamente al arbitraje y designan el árbitro o los árbitros, lo que se resuelve en arbitraje sí es obligatorio. Pero lo más importante aquí es que en el modelo de conflictos que tiene nuestra legislación por la ley 14786, no hay arbitraje obligatorio. Es decir, no podrían las partes ser obligadas a someterse a que se resuelva una diferencia de un conflicto de intereses por vía de arbitraje. Profe, Sí, yo Jorge. tengo una pregunta en cuanto a eso que estaba explicando, porque tengo notado en los apuntes de la clase esa que tengo que, o sea, se presenta la asociación sindical, plantea la medida de acción directa y bueno, puede haber acuerdos, que ahí está la conciliación obligatoria, y tengo como plazo 15 días iniciales y 10 días de prórroga. Y después tengo anotado que puede no haber acuerdo y tengo un plazo de 10 días. ¿Qué 10 días si no hay acuerdo? No. El plazo inicial son 15. Puede ser prorrogado, como dice la ley, en la medida que haya para la autoridad de aplicación alguna vía de solución, o sea, que esté pronto a arribar al acuerdo, lo prorroga por 10 y ahí ya se terminó el plazo. No es que hay otros 10. O sea, 15 más 10, llegamos a un acuerdo, lo homologamos, efecto erga omnes para todos. No llegamos a un acuerdo, libertad de acción para las partes. La autoridad de aplicación da por terminado el proceso de conciliación y eso implica de que los trabajadores o la asociación sindical puede decretar una medida de acción directa nueva, un paro, una huelga, y la empresa o la asociación de empresarios podrá tomar la medida que quiera. Pero hay 10 días que pusiste de más, me parece, o que interpretaste de más en aquello que yo expliqué. Profe, le hago una consulta.
el tema de los servicios mínimos, cuando había conciliación, o sea, cuando se quería el tema de la acción directa, la conciliación y todo, no lo terminé como de entender. Yo ni siquiera lo expliqué porque no quise meterme en algo que es bastante conflictivo. Nuestro país ha variado según la época por ley en qué se consideran servicios esenciales. Me imagino que a eso vas, Malena, cuando decís servicios mínimos, ¿no? Que son los denominados servicios esenciales. En Claro, realidad, porque, perdón, es que yo entendí como que esos servicios mínimos o los servicios esenciales, cuando habían estas acciones, como que no se podía parar del todo y que había que tener estos servicios mínimos como para no perjudicar, supongo yo. Pero no lo terminé de entender. conceptualmente es así. Conceptualmente, nuestro país, a través de ley especial, ha respetado la posibilidad de que existan declaración de servicios esenciales en los cuales yo voy a tener que garantizar una guardia, más allá de que resuelva una medida de acción directa, una guardia para poder dar sustento a la atención de ese servicio. Entiéndase, por ejemplo, un servicio médico hospitalario. Entonces yo debería, más allá de la medida de acción directa, somos enfermeros, más allá de la medida de acción directa, respetar un mínimo y una guardia para que esto no atente contra la comunidad en su conjunto. Yo no lo expliqué ni me metí, porque el problema que tiene en nuestro país es quién resuelve y cómo se resuelve qué son esos servicios mínimos esenciales. Esto ha variado, primero era el Poder Ejecutivo, ahora es una comisión, la comisión no está funcionando. En la práctica, y si bien está bien lo que pregunta Malena, cuál es la razón de ser de tener un servicio esencial, es que se pueda garantizar esa prestación mínima aún a pesar de las medidas de acción directa. En la práctica, nuestro país, aún teniendo una ley que lo regula, no tiene vigente ni aplica el criterio de los servicios esenciales que no puedan ser afectados por medidas de acción directa. Es un tema muy polémico porque es un tema que a veces se lo maneja políticamente según convenga o según el nivel de los conflictos colectivos que existan, pero lo dejé de lado porque me pareció que para el parcial era un tema muy específico, muy finito, por lo que pregunta Malena, me alcanza con que se queden con esta idea. Es cierto que hay servicios esenciales que deberían garantizar guardias, pero en la práctica no está, aún estando regulado no se aplica. Quédense con esa idea. Por supuesto que aquel que lo quiera profundizar o que por alguna cuestión puntual necesite ahondar más sobre esto, me manda un mail y le mando material, porque hay mucho material. En PEDCO debe haber algo, pero hay mucho material actualizado sobre eso. Profe, Sí. respecto a la ley 24013, cuando vimos las multas, eso, que usted explicó el procedimiento de cómo tenía que hacer el trabajador, de primero intimar, y lo que podía hacer el empleador si era aceptar o subsanar, o sea, registrar o subsanar los errores. Eso siempre lo va a tener que hacer con cualquiera de las tres multas, tanto el artículo 8, 9 o 10, ¿no? Sí, en realidad no con cualquiera de las tres multas, sino con cualquiera de los tres supuestos, porque eso se va a convertir en multa luego si es que el empleador no se allana a lo que le dicen, pero ya sea que la relación esté totalmente en negro, ya sea que la fecha de ingreso sea incorrecta o que la remuneración no sea la correcta, esos son los tres supuestos, en cualquiera de esos el trabajador deberá intimar, vigente la relación laboral, por un plazo de 30 días, precisar los elementos de la registración y en un plazo no mayor de 24 horas dar copia de eso a la FIP. Si cumple con eso el trabajador, ahí viene, ahora en cabeza del empleador, bueno, decir, subsano el error y te registro correctamente o registro la remuneración correctamente. Si lo hiciera, cumple, y más allá de que respecto de la FIP tenga que pagar los aportes y contribuciones, etcétera, en términos de la relación individual laboral, el tema queda cerrado, no hay ningún problema. O sea, se cumplió con el objetivo de la ley. Vos, trabajador, pediste que te subsanen un error y el empleador te dijo tenés razón y lo subsanó. Lo único que aparece luego ahí, acordate, es la del 15. Si en el plazo no mayor de 2 años el empleador te despide sin causa, o si te despide por causa, o vos te colocás en situación de despido indirecto por motivos que estén atribuibles a la intimación, ahí podés pedir la duplicación de las indemnizaciones. Esa es la multa del artículo 15. Profe, cambiazo de tema. Vale.
¿Vio cuando estábamos hablando lo de los conflictos colectivos que habíamos dicho que era de interés, puede ser, y no de derecho? Porque si era de derecho, o sea, intervenía el juez, y como es de interés, interviene el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público de Trabajo. ¿Puede ser? Ministerio de Trabajo de la Nación, no le adiciones la palabra público, porque el Ministerio Público está asociado... Sí. Bien. Bien. Y ahora, nada que ver, pero eso quería saber si estaba bien. Y en el tema de la exclusión de la tutela, ¿también interviene el Ministerio de Trabajo? No, absolutamente no. Eso es un error y está muy bueno que lo remarques ahora para que te saques la duda. Cuando yo voy a hacer el trámite de exclusión de tutela, yo empleador, el trámite es judicial. Tengo que ir al juez laboral competente y pedirle a él el trámite de exclusión de la tutela. Acordate que dijimos que es juicio sumarísimo. O sea, que esto que nos acaba de decir Sol, que es un error, está bueno para que todos lo repasen. Lo digo hoy, no el miércoles. Claro, el trámite, porque es una pregunta, es una pregunta típica de un parcial o de un múltiple choice o de un final. ¿Ante quién se tramita la exclusión de tutela? Se tramita ante el juez laboral competente. No es un trámite administrativo, es un trámite judicial. O sea, por eso es que tengo que ir al juez laboral. Gracias, profe. Profe, y relacionado con eso, si el empleador despide al trabajador y el trabajador decide consentir el despido, lo que tiene derecho a cobrar va a ser los saberes que correspondan hasta la finalización del mandato, más un año más el 245. Exactamente. Vamos a ponerlo vamos a describir la situación, porque Zaira, que tiene la pregunta, tiene en su cabeza todo el contexto. Para el resto a lo mejor se quedaron sin el contexto. Yo tengo un trabajador tutelado al cual no le hago el trámite de exclusión de tutela y lo despido. Le invoco causa. Aún habiendo invocado causa, ya sabemos que por no haber hecho el trámite de exclusión de tutela, ese despido carece de efecto. Y el trabajador puede o pedir la reinstalación, que es vuélvame a mi puesto de trabajo, o consentir el despido invocando de que el despido está mal formulado por no haber hecho la exclusión. La pregunta de Zaira es, si eso ocurriera y consiente el despido cuando no hicieron la exclusión de tutela, ¿qué puede reclamar? Yo voy a entrar, lo voy a ordenar distinto a como lo dijo Zaira. Lo primero que va a poder reclamar es los salarios devengados hasta el día de la extinción, el proporcional de vacaciones, el proporcional de aguinaldo, la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido si lo hubiera, el 245, que es la indemnización por antigüedad, y la indemnización agravada, que consiste en todos los salarios que faltaran hasta la finalización del mandato, más un año más completo de salarios. Eso sería todo lo que podría reclamar en principio este trabajador, ni hablar de las multas, porque podría eventualmente intimar y ver en los términos del 80 si le dieron o no el certificado de trabajo, y si no se lo dieron, la multa de los presalarios. Podría intimar a que acrediten que las retenciones que se hicieron efectivamente se han ingresado a los lugares correspondientes, y si no, por el 132 bis, el mismo valor del último salario hasta tanto se acredite. ¿Entienden a dónde voy? O sea, aún esta situación de un trabajador tutelado se le pueden sumar todos los otros condimentos y todas las otras multas. Sol, ¿por qué pones esa cara de pánico? Profe, la indemnización agravada también está en el 245, ¿no? No, el 245 es lo que se conoce como indemnización simple. Cuando hablamos de indemnización agravada, es para supuestos especiales. Por ejemplo, el despido de la trabajadora mujer embarazada o por causa de matrimonio tiene un agravamiento de indemnización que es un año más. En el del trabajador tutelado, la agravada es lo que reste del mandato más un año más. Entonces, esas son las que llamamos agravadas. La del 245 se la conoce como la indemnización por despido sin causa, es la indemnización simple. Y cuando hablamos de la mitad, o cuando decimos el 50%, estamos hablando de la que está prevista en el 247, que recuerden que técnicamente está prevista para el despido por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor.
lo que llama el 50% de la indemnización. Ahora, hay otros casos que remiten también al 247. Por ejemplo, ¿cuál? El fallecimiento del Muy trabajador. bien, la extinción por fallecimiento, el 248, que remite al monto de la indemnización del 247. Otro, ¿cuál? La de la muerte del empleador. La muerte del empleador, que remite, cuando es intuito persona, a el 247, el 50%. Otro, ¿cuál? Quiebra, porque lo acabo de leer. Quiebra. La quiebra, recuerden que si es por culpa o no del empleador, puede ser pleno, puede ser el 50%. Otra, ¿cuál? Y despido por pérdida de habilitación. Bien, 212, que puede ser por incapacidad parcial sobreviniente sin que yo tenga tareas para acordar, ahí se extingue y pago el 247, o la que dijo Carolina, inhabilidad sobreviniente, recordando que la inhabilidad sobreviniente puede tener dos resoluciones. Una, cuando fuera por culpa grave o dolo del trabajador la inhabilidad sobreviniente, no hay indemnización. El empleador extingue y no paga indemnización. Ahora, si no fuese por culpa grave o dolo, fuera por una simple culpa leve, en ese caso se extingue y se paga la del 247, es decir, el 50% de la indemnización. Profe, la culpa grave o el dolo tiene que provenir del trabajador, ¿no es cierto? Por supuesto. En Sí. ese caso, está bien, está bien. Tiene que provenir del trabajador y voy a tener yo como empleador que la invoco que probarla. Recuerden que en ese caso lo que dijimos es la dificultad, porque la graduación de culpa, ustedes a esta altura ya saben, originalmente Vélez no la utilizó en el Código Civil, y es muy difícil saber hasta dónde la culpa puede ser considerada culpa grave. La doctrina dice rayana en el dolo o dolo. Por eso es que cuando yo di el ejemplo, y cuando pregunte un ejemplo, va a ser un ejemplo de dolo que es el más fácil. Contador que yo contrato para la empresa en función de su habilitación como contador público para hacer determinadas tareas. Es condenado por una estafa, delito doloso claramente, y como consecuencia de la condena es inhabilitado para ejercer como contador. Su empleador podrá tomar la decisión de continuar la relación laboral o de extinguir la relación laboral. En ese caso, como hay una condena por dolo, estafa, si extingue, no paga indemnización. Profe, en el tema de multas, por ejemplo, en el artículo 80, después de transcurridos los 30 días, está la intimación de 2 días. Sí. ¿Esa intimación de 2 días tengo que hacerla inmediatamente cuando terminan los 30 días o tiene un plazo de prescripción? Por ejemplo, No, claro, no, Abigail, no hay un plazo de caducidad para esa intimación. Lo que la ley dice, que en realidad no lo dice el artículo 80, sino que lo dice el artículo 3 del decreto 146.01, que es que tienen que transcurrir esos 30 días para que la intimación que yo formule sea hábil. Pero está muy bien tu pregunta, es, che, vencieron los 30 días, ¿mañana tengo que salir corriendo a intimar? No, vas a volver a los plazos normales de la prescripción. Si vos intimás dentro de los 2 años, que es el plazo de la prescripción, la intimación va a ser suficientemente válida a esos fines, y después estaremos con si es intimación, qué efecto tuvo. Si fue suspensivo por plazo de 6 meses y después vas a tener que reclamar para que no se te prescriba. Entonces, recién vencido el plazo también de 2 días, ahí va a generar el derecho a cobrar la multa. A poder reclamar la multa, perfecto. Sí, Bien, porque gracias. ¿qué puede ocurrir? Vamos a seguir con la secuencia de Abigail. Pasaron los 30 días y yo no intimé. Pasan 6 meses, 8 meses, 1 año, y yo intimo, yo trabajador intimo 2 días a que me acompañen los certificados. Si el empleador viene y me los da, se acabó el problema. Porque el objetivo, ¿cuál era? Hacerme los certificados. Me los dieron, ya está. Ahora, si vencido los 2 días no me lo da, recién ahí nace en mi trabajador la posibilidad de reclamar judicialmente la multa de los 3 salarios. Esa intimación de 2 días también está en el artículo 132 bis, ¿no? Exactamente, que no está en el artículo 132 bis, sino que está Sí, en el decreto reglamentario 146.01. Pero sí, te entendí, Abigail, a lo que ibas, y también está previsto. Gracias, gracias.
Profe, otra pregunta que no tiene nada que ver con usted, porque es para Cosentino, pero capaz que sabe. Capaz que sí, si no, no sé para qué hago dando como profesor. No sé para qué profesor, si no. No sé, claro, si no lo sé. Parece tírele al muñeco, se llama ese. Ustedes no te pagan y me tiran otra pregunta. Dele nomás, siga tirando, a ver. ¿Qué pasó, Caro? No, es sobre el RIPTE. Sí. Tengo una duda, o sea, ¿qué era lo que actualizaba el RIPTE? Porque, ¿qué se actualizaba por RIPTE? Porque Bueno, depende eso en qué me momento, une. porque acá es donde está la linda mezcla. ¿A qué fines se toma qué es el RIPTE? Empecemos por ahí, Caro. Ay, no me acuerdo. Bueno, porque vos entraste por la ventana, o sea, para saber a qué fines y para qué se utiliza el RIPTE, primero tenés que saber qué es el RIPTE. Ay, no me acuerdo en este momento, profe. ¿Quién le ayuda? Algo de las remuneraciones. Sí, Sí, algo de las disponibles. remuneraciones del trabajador, algo así. ¿De qué trabajador? Es un índice para actualizar Estables. diferentes Trabajadores fondos. estables. Es un Se pagan índice, mensualmente dice Diego, pero ¿saben de dónde surge? Del listado que Remuneraciones nos mostró el disponibles profe en clase. promedio de los trabajadores estables. Muy bien, esa es lo que la sigla significa, pero conceptualmente lo importante es que entienda que es un índice que va variando porque lo que hace es tomar la remuneración de los trabajadores estables y en la medida que esos salarios se van incrementando, que se van incrementando por paritaria de distinta manera, el índice sirve, como dice Diego, para tomarlo como una variable de ajuste. Fue lo que se entendió a través de un decreto como una de las formas de poder corregir la gran distorsión que tiene nuestro país producto de la inflación que vivimos. El gran problema que tuvo justamente, uno de los grandes problemas que tuvo la ley de riesgo original 24.557 es que los valores que se tomaban para poder hacer la base de cálculo y para poder determinar las indemnizaciones quedaban totalmente desfasados y anclados en el tiempo. Entonces, por eso que cuando Caro me dice, ¿para qué se toma el RIPTE? Lo primero que hay que saber es qué es el RIPTE. Es un índice de corrección. Y no se toma solo para una cosa, se toma para varias situaciones. Una es poder, por ejemplo, saber si el valor que voy a tomar de la base salarial del trabajador cuando haga la cuenta de la fórmula indemnizatoria, si lo voy a tomar expresado allá al valor del momento del hecho o si lo voy a potenciar y lo voy a traer al valor actual. Entonces, yo me imagino que Sergio le dio todos los decretos vigentes y cómo se ha ido mutando y cambiando esto. Una de las funciones que tiene el RIPTE es permitir ajustar el valor de la base de cálculo salarial del momento del hecho al momento que voy a hacer la cuenta. Una, pero no es la única. Entonces yo no sé, Caro, a qué te referías vos con la pregunta, porque como el RIPTE tiene varias aplicaciones prácticas, no sé a dónde estaba tu duda. Porque después el otro tema es si solo se actualiza o si se le aplica intereses. Si se aplica intereses, claro. ¿Qué intereses son los que se aplican? O sea, ¿el RIPTE actualiza los pisos y el IBM también o solo los pisos? Ambas cosas. Ambas cosas más intereses en el caso de intereses de Banco Nacional. Esa era mi pregunta, sí. Pasa que me mezclé mucho. Yo, en ley de riesgo, pregúntenme lo que quiera, pero les sugiero que vuelvan a ver los videos y las clases, porque el problema que tiene la ley de riesgo es los cambios y las mutaciones que tiene desde su sanción original a la fecha actual. Entonces hay una cantidad de decretos que han ido variando y de leyes especiales modificatorias de la 24.557 que si ustedes toman un texto o un libro, se van a marear. Entonces lo mejor es tomar las clases o los videos que me imagino que deben estar para poder mantenerse actualizados. Sí, es un tema de que me mareé nada más. A mí también me costó mucho todo eso de la ley de riesgo. Es demasiada información para un cerebro como el mío. Como que se me para el de mezcló todos, todo. Claro, igual, quédate tranquila. Sí, porque hay muchas leyes, muchos decretos, y ya es como que pero traten de hacer líneas que sean claras, o sea, respecto de el IBM, qué es el IBM y cómo se calcula hoy, respecto de
la ILT, incapacidad laboral temporaria, ¿qué se aplica? Entonces, traten de ir tomando conceptos y vayan despejando y quedándose con esos conceptos, porque si no se les va a mezclar todo. Seguramente en la clase habrán visto un poco de historia, cómo era la ILT antes, bueno, sepan cómo es ahora, es el equivalente como si fuera un inculpable. De ILT se cobra, y porque hay una remisión del decreto, al 208, lo mismo que si fuera la remuneración de un trabajador como un inculpable. Esas ideas traten de buscarlas como ideas así motoras. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Quiero ver la hora. Uy, les quedan 24 minutos y empieza el partido. No, pregunten lo que quieran. Y si son temas, Profe. por supuesto que si son temas dados por Sergio, preguntan igual, ningún problema. Yo quería preguntarle, bueno, ahora otra vez se me perdió, pero era sobre, nosotros habíamos visto que en principio el día de huelga no se pagaba. Pero habíamos visto que sí, en el caso de la excepción de incumplimiento, porque el empleador era quien incumplía primero, por ejemplo, si no pagaba los salarios. Porque dijimos que eso técnicamente no es una huelga. O sea, ese es un tema, eso es un concepto. Es como que está ejerciendo su derecho. Está ejerciendo el derecho por la exceptio non andi plecti contractus. O sea, yo no cumplo si vos no cumplís previamente. Por eso diferenciamos alguna cuestión que en doctrina hay quienes pueden decir, no, algunos supuestos de huelga los días se pagan. La mayoría de la doctrina dice, no, nunca en la huelga se pagan los días, porque estoy en presencia de un conflicto de intereses y como tal, cuando yo abstenga voluntariamente de trabajar y ejerce el derecho de huelga, lo que tengo es legitimado por la Constitución y por la Ley 23.551 la posibilidad de ejercer la huelga, pero no de obligar al empleador que me la pague. Y en el caso que dimos es, me deben el salario, pasó el cuarto día, que es la mora automática de la ley, no me lo pagan, si yo no trabajo, técnicamente no es que esté haciendo una huelga, estoy haciendo una retención de tareas por incumplimiento del otro. Y en función de eso sí tengo derecho a que me paguen los días. Porque yo no fui a trabajar, no porque estuviera ejerciendo la huelga, sino porque vos no me pagaste el salario. Eso es lo que explicamos. Claro, bueno, yo ahí respecto al salario, yo tenía entendido que no era un conflicto de intereses, porque es un derecho del trabajador percibir su salario. Es que es correcto. Y yo entendí que en el... está bien. Y que en el conflicto de intereses... Que en el conflicto de intereses, la huelga ahí sí no se paga, porque no estamos hablando de cuestiones de derecho. O sea, nosotros, yo me acuerdo que en la clase vimos que no era lo mismo reclamar un salario no pagado a reclamar un aumento de salario. Los conceptos que diste también te falta terminar de entenderlos. Vamos a ver si juntos los podemos entender. Si no me pagan el salario y yo reclamo, hay un conflicto de derecho. Por lo tanto, como hay un conflicto de derecho, no podría haber una conciliación obligatoria. Porque la conciliación obligatoria del artículo 1 de la 14.786 solo se da cuando es un conflicto de intereses. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero que no me paguen el salario, a mí me puede habilitar a que vaya un juez a demandar que me paguen el salario, pero intermedio puedo tomar una medida yo que no es una huelga, porque no estamos en un conflicto de intereses, sino que es la excepción de incumplimiento, es retengo tareas como una medida del Código Civil y Comercial hasta tanto vos no me pagues. Y por eso esa medida, que no es de huelga, sí genera derecho a cobrar salarios, porque lo que estoy haciendo técnicamente es absteniéndome de cumplir porque vos, que debes cumplir con algo esencial como es pagar el salario, no me lo estás pagando. Cuando me vengas a pagar el salario, ahí yo vuelvo a trabajar. Pero esos días que yo me abstuve, me lo vas a tener que pagar porque fue por culpa tuya. Entonces, técnicamente eso es así, pero en la práctica también les expliqué que cualquier situación conflictiva de más de una persona se la cataloga como un conflicto colectivo. Conflicto de intereses. Pero no es así como la ley lo cataloga. Para que sea un conflicto colectivo, debe ser de intereses y no de derecho, por eso te digo, el concepto lo tenías bien. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Estatutos especiales, los 3 que vieron, los manejan bien. Construcción, rurales y casas particulares. Diferencias, similitudes. En los estatutos especiales lo más importante es que puedan determinar cuáles son las diferencias con el régimen de la ley de contrato de trabajo. En lo que es igual no tiene mayor sentido. ¿Bien? Por las caras nadie leyó ningún estatuto especial todavía, o sea que todas las preguntas que Yo lees creo en el que vamos a parcial hacer van a todo ser lo de que se estatutos pueda. especiales. Yo voy a hacer todas preguntas de estatutos especiales. Por ejemplo, yo Creo que pregunto, yo no hasta por caras, ¿viste? yo pregunto y ustedes contestan. A ver, los trabajadores rurales, ley 26727, ¿qué 3 tipos de forma de contratación tienen? Temporal. Permanente continuo. Y Discontinuo. permanente discontinuo. Bien. Permanente continuo es la que conocemos y es similar a la ley contrato de trabajo. Es aquel trabajador para tareas varias de todo el año. Carolina dijo temporal. En realidad no hay, si van al artículo 17, ninguno que se llame temporal. Es temporario. Y no es un tema menor, Caro. No es un tema menor. ¿Por qué? Porque saber cuándo un trabajador es temporario implica no confundirlo con de temporada. Porque el de temporada es el permanente de prestación discontinua, que es la tercera categoría que tiene la ley. Un temporario puede convertirse en uno de temporada. ¿Cuándo válidamente puedo tener un trabajador temporario? Cuando lo contrato por primera vez para una actividad cíclica, estacional o extraordinaria. Esa primera vez de contratación, cuando se termina el vínculo y no estoy obligado a volverlo a llamar. Ahora, si ese trabajador, que por ejemplo lo contraté para la poda este año, el año que viene lo vuelvo a contratar para la poda, repitió ciclo, dejó de ser temporario y pasó a ser de temporada. Y de ahí en adelante entro en las formas de la modalidad de temporada del artículo 96 y siguiente de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Bien? Pero es un tema puntual, por eso, a cada estatuto, 22.250, ¿goza de estabilidad el trabajador de la construcción? No, no goza de estabilidad. Cuando se extingue el vínculo, ¿cuál es la obligación del empleador? En 48 horas, darle la libreta del fondo de desempleo para que vaya y retire el monto que se ha aportado. ¿Cuáles son los porcentajes que se aportan? Durante el primer año tanto, el segundo año, esos son los temas que pongan del foco a cada uno de los estatutos de los que estamos repitiendo. Casas particulares. ¿Tiene licencia por inculpable? Sí, no. ¿Duplica por antigüedad? ¿Duplica por carga de familia, perdón? Bueno, las preguntas me las tienen que hacer ustedes. Solo les estoy tirando para que sepan por dónde van a tener que estudiar. Esta parte de la grabación hay que editarla y sacarla, porque la llega a ver Cosentino y nos da un... le da un ataque. Eso creo que no me lo dijo, No recuerdo que lo haya dicho. No, yo tampoco lo recuerdo, pero capaz que sí. Bien, ¿Usted esa pregunta no? Son cortos los estatutos. Esa es la que voy a hacer yo en el parcial. Recuerden que los parciales los preparo yo, así que voy a preguntar todas esas cositas de los estatutos. No sé, el profe está viendo en que andamos flojitas para preguntarnos. Para preguntar. Mire los videos de Cosentino y pregunte sobre los videos, profesor, no sobre otras cosas. Era re jodido el tipo, evaluaba cómo estaban el día antes y le preguntaba lo que no sabía. Un amigo te lo presenta. No querían más clase consulta después. No vamos porque son un riesgo la clase consulta. Bueno, che, ¿alguna otra pregunta? Yo les dije que tenían que ser con Cosentino. Con razón estaba tan predispuesta para la clase de consulta, el profe nos quería tantear, ¿te dan cuenta? Bien, sáquense las dudas ustedes, díganme qué quieren que les conteste. Si ustedes preguntan, yo contesto, así que... ¿Me das un cachito de comer? Tenemos una hacer en el parcial. Tenemos una base de datos. No sé ni cómo me llamo, así que. Tenemos una pequeña base de datos de 300 preguntas, así que se imaginan que puede variar. Las 50 a lección pueden ser, hablando en serio, cuando uno arma el parcial, trata de que todos los temas medianamente estén reflejados con alguna pregunta, para que no quede
todo sobre ley de riesgo y nada sobre extinción, o todo sobre extinción y nada sobre estatutos. Esta parte de la materia tracciona lo más importante es extinción, riesgo de trabajo y derecho sindical. Esos son los 3 grandes temas. De estatuto alguna preguntita aislada siempre hay, y por eso es así hincapié. Fíjense las diferencias, porque la pregunta de los estatutos apunta justamente a las diferencias, no a lo que es igual. No tiene sentido. Profe, en el periodo de prueba de trabajadores de casas particulares, Sí. trabajador sin retiro de 3 días y con retiro de 15 días, puede ser. Bien. Y que no tiene que superar los 3 meses. Exactamente. Lo primero que tenés que hacer es la clasificación de cómo puede ser el vínculo con retiro y sin retiro, y por eso es que la ley hace una diferencia entre una modalidad y la otra, y el plazo máximo son los 3 meses. En eso sí, casas particulares tienen un periodo de prueba totalmente distinto a la ley de contrato de trabajo, por eso es un tema puntual. Profe, otra vez tenemos 1 hora y cuando terminamos nos da la nota. Misma modalidad, exactamente. 50 preguntas, hay que tener 35 bien. Perdón, no sé si está, mañana voy a preguntarle a Ezequiel si están corregidos los prácticos, porque supuestamente hay un crédito por práctico, pero yo no tengo la corrección, mañana le voy a preguntar. Si estuvieran corregidos los prácticos, crédito? Normalmente ponemos 3 preguntas. 3. Normalmente son 3 preguntas. ¿Cómo 3 nada más? Si son 50 Hicimos preguntas. un trabajo. Carolina, en la medida que vos sigas así, van a pasar a ser 2, luego 1 y después ninguna, porque acá el principio es la democracia, entonces 3 preguntas es más que bien. 3 preguntas, en vez de tener 35, con 32 vas a estar aprobada. Esa es la diferencia. Y suele ser un tema importante a veces cuando están muy con lo justo. Pero no va a haber sorpresas con eso. Si eso está corregido y está la devolución de los que están aprobados, el parcial arriba va a decir grande cuántas respuestas correctas tienen que tener quienes tengan el práctico aprobado y quienes no lo tengan. Y tiene que estar publicado, por supuesto, ante la aprobación. A la pregunta de Zaira es 1 hora desde que comienzan a hacerlo, va a estar disponible desde las 16 hasta las 17:30, pero recuerden que ustedes tienen 1 hora o hasta las 17:30. Lo recomendable es corregir y cerrarlo ustedes, porque si llegan sobre el borde de la hora, si bien el sistema les va a avisar, se les va a cerrar con lo que tenga registrado como respuestas suyas y punto. A partir de ahí, la corrección para todos está desde las 17:30. Para nosotros como docentes, a medida que ustedes van terminando, nos lo va suministrando la información. Profe, ¿y nos van a, en el parcial, nos van a dar ejercicios para hacer los cálculos, esos de indemnizatorios del 245? Sí. ¿Y eso nos dan más tiempo? ¿Cómo? Porque a mí me tardan como 1 hora cada uno en hacerlo. No, como que... son preguntas dentro del tiempo total. ¿Cuánto te llevó a hacer el parcial anterior? ¿Te acordás? No, sí, pero no teníamos que hacer cálculo. Y solamente hice un cálculo y con el celular, el de los 8 minutos de nocturno. Pero porque soy muy insegura, entonces, bueno, 8 por 8 más 8, no sé, con el celular. Porque... No, van a haber algunos ejercicios de eso, por supuesto. Pero muy largos. Porque hablando en serio, yo creo que por la mirada de mis compañeras también les tardan ustedes. La regla de 3 simple tarda. No, flojita y con los números. En este momento y a esta altura, uno da por supuesto que la primaria ya la hicieron y la superaron. Si alguno todavía la deuda, como es posible estudiar sin la primaria, se recomienda que vuelva a las clases esas de regla de... Profe, pero yo no sé qué primaria... pero yo en primaria no hacíamos regla de 3 simple nosotros. Es cuando parece que nunca la aprendí. 5º año. No, quiero decir algo. Hoy 21 de junio del 2021, decreto que me voy a recibir de abogada sin saber las tablas. Que me juzgue Dios.
Está bien. ¿Cómo me dio? Yo lo único que Pero- te digo es que el día que tengas que cobrar honorarios, vas a aprender rapidísimo las tablas, sumar y a la regla de tres simple. Acordate lo que yo te digo. Porque cuando tengas que sacar cuánto es el 20% de un capital, lo vas a sacar a ojo cerrado, porque vas a decir, de esto vivo. Una Así luz. que, Profe, pero vamos a tener contacto de contador, alguien. Les paso el número Claro. de contador. sí, es normal que uno cuando se recibe contrata equipos técnicos, contadores, ingenieros, porque uno lo que le sobre la plata, entonces dice, sí, me voy a... Te felicito, Caro, no fue mi realidad, pero capaz que sí, no sé, capaz que te recibís, tenés un equipo que te apoya. Para Pero no, equipo no, pero amigo, viste que siempre hay un amigo que tiene un conocido que está estudiando economía. Entonces por ahí te... Bueno, preguntas, dudas, ¿alguna otra pregunta? 1, 2, No, 3. otra pregunta, pero respecto de casas particulares. Dale. Cuando el trabajador de casa particular también iba a limpiar la oficina, ya no se regía por la ley esa, se No, regía queda por la ley de excluido. contrato de trabajo, ¿no? Exactamente, queda excluido, recordá que el estatuto tiene trabajadores comprendidos y excluidos. Ese es un supuesto de exclusión expresa. Como el mismo, el que trabaja en un consorcio, el que trabaja en un barrio cerrado, en un country, por ejemplo, el que se ocupe de la limpieza, no es de casas particulares. No estamos, y aquí hay un tema, seguramente Sergio se los dio, cuando se habla del supuesto del consorcio o del barrio privado, no estamos hablando de aquella trabajador o trabajador que adentro de un barrio privado trabaja en una casa, sino estamos hablando del que trabaja para mantener el barrio privado o para la garita de ingreso, ese es el que queda excluido. Pero si yo tengo una casa en un barrio cerrado, en un barrio privado, en un country, como quieran ponerlo, y contrato a alguien para que haga la limpieza de mi casa, ese trabajador sí o trabajadora es de casa particular. En el ejemplo que preguntó Carolina, yo lo tengo en mi vida personal. Lorena, que trabajó con nosotros en casa, trabajó en algún momento en el estudio. Como hizo las dos funciones, pasó a ser una trabajadora maestranza de comercio. Y ahí quedó encuadrada. ¿Por qué? Porque no puede ser trabajador de casa particular. ¿Bien? Profe, Sí, Georgina. recién y dijo algo sobre las cargas de familia en los trabajadores de casas particulares. Sí. ¿A qué se refiere con eso? Porque el profe no lo dijo. Pero vos tenés el estatuto y lo podrás leer. Las licencias Claro, sí, por pero- enfermedad inculpable. Las licencias por está. enfermedad No, inculpable. esa era mi pregunta. Aquí va guiada. ¿Qué plazo tiene? De 3 a 6 meses, si es menor de 5 años, mayor de 5 años. Ahora, se duplica por carga de familia. En casas particulares, ¿se duplica por carga de familia? Sí. Le estás tirando un bizcachazo, No. Sol. Agarrá el estatuto y léelo. Agarrá el estatuto y léelo. Punto. A eso era la pregunta, Georgina. ¿Qué efecto tiene en ese estatuto si con carga de familia se duplica? El Entonces no, le estatuto saqué es mentira, el verdad, ¿eh? el estatuto es el 26.844, por las dudas. Sí, están, Gracias, Caro. cada una de esas unidades en PEDCO tienen, y está en la carpeta de legislación en general. Profe, en PEDCO igual, yo voy a hacer una crítica constructiva, espero que sea. Está Vale. todo muy desordenado, discúlpeme, está dentro de la carpeta, pero dentro de la carpeta tenés que descargarte los 80 archivos para encontrar cuál es. Tal Yo lo cual, que es vi peor que en en nuestra Petco mesa de es como estudio. que, sí, es como que no te deja visualizarlo antes de descargarlo. Entonces tenés que descargar todo y Está bien, recién ahí ver ese es un qué tema de PEDCO, no es un tema mío, pero sí un tema, lo que dice Carolina, me preocupa porque yo he subido la información a PEDCO. Cuando vos me decís desorganizado es porque dentro de una misma unidad tenés muchos archivos. No te escucho. Caro, te quedaste muteada, me parece, a ver. No. Seguro que lo que me yo estás te diciendo... escucho, Caro. Usted no lo escucha, nosotros lo escuchamos. Ah, ok. Profe, se está Sí. haciendo el Profe, ¿me sordo. escucha? Ahora sí. Ahora sí. Es como mi papá, le pedí plata y sabe, no te escucho. Dale, sí, Caro, No, ¿qué me profe, decías? que por ahí los archivos tienen que tener el nombre concreto directamente, porque me pasa eso que dice Sai, que hay que descargar todos los archivos y después ver uno por uno de lo que se trata, porque por ahí el nombre no es lo que es en sí, o capaz que lo conoces por otro nombre que dijeron en clase, pero no es ese. Entonces, eso era nada más.
Bien, lo voy a verificar y lo voy a modificar. Trato de ponerle al archivo el nombre, si es un artículo de doctrina, el nombre del artículo de doctrina tal como está. Claro, pero concreto, porque por ahí que tenés haya algunos que descargar no. todo. Claro. Sí, no me parece que tampoco vaya a ser un tema de vida o muerte que tenga que descargar 15 o 20 archivos, no creo Es que sea un tema. Por ahí los descargo y tengo 3 veces descargados los archivos, porque no sé cuál era cuál, entonces en vez de cambiarle yo el nombre, nada, quedan Bien, ahí. lo tomo ya para el próximo cuatrimestre y te agradezco, Caro. Voy a verificar cómo están cargados los documentos. Hay carpetas que tienen mucha información. No, al contrario, hay carpetas que tienen mucha información, pero que a veces es información complementaria, y les aclaro que hay casos donde hemos subido más porque algún alumno nos ha pedido algo más. Y a veces después dice, che, pero esto no lo usamos. Bueno, pero alguien nos pidió o alguien me preguntó, che, profe, ¿qué sabés sobre igualdad de género? Che, te subo este artículo, y ahí va quedando, entonces por ahí se va engrosando un poco la cosa. Bien. Sí, profe, igual está bueno que dentro de todo igual haya bastante material, porque con otras materias nos pasa que no tenemos nada, no suben nada, y al momento de preparar el final no tenés nada, entonces como que es más complicado. Está bueno que él suba material y no tenga para variar. Y son el 57, así que chao. Hay Gracias, un olorcito profe. a comida acá en casa bárbaro y ya está por empezar el partido, así que suerte para el miércoles. Muchísimas gracias. Besos. Yo subo esta clase para que los chicos que no pudieron la puedan ver. Listo. Chao, Muy bien. gracias. Muchas gracias.